Salvete, Quirites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia greco-romana en particular. Pues bueno, hoy vamos a dar un enfoque un poco diferente a la programación que tenemos para hoy. Y vamos a hablar de la conquista romana de Hispania desde un punto de vista literario, utilizando las novelas de nuestro gran amigo Antonio Álvarez Balastegui, que por cierto, aquí está esperando su turno. ¿Qué va tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, bien, de momento bien. Intentando relajar un poco la cabeza de Hecatombe que me lleva por el camino entre nosotros de la amargura, porque se me está haciendo muy difícil. Pero bueno, por lo demás bien. Con, Intento hacerlo hoy un poco distendido y cambiar el chip. con ese título ya es una clara declaración de intenciones de lo que nos espera, ¿eh? Yo lo comparo con la traca final, ¿no? De la verbena. Va a ser esto pinta apoteósico. Yo creo, a ver, lo primero que tengo que intentar en esta última novela, en Hecatombe, es sorprenderlos a todos. Tengo que intentar superar el nivel de las demás novelas y, como buena tragedia griega que es en el fondo la saga, que sea una catarsis para el lector brutal. Pero claro, para eso tengo que poner toda la, digamos, lo que se dice vulgarmente, la carne en el asador. Y, por ejemplo, el otro día, que aún estoy inmerso en él, llevo en un solo capítulo, llevo ya 3 semanas a 8 horas diarias y me he tenido que subdividir el capítulo en 12 porciones para intentar que mi cerebro aguante la cantidad de datos. Porque si no, es una locura. Porque intento hacerlo muy cinematográficamente, para que luego el lector se meta adentro. Y la manera única que lo consigo es como si desplegara muchos drones y lo fuera enfocando ahora la cámara 1, cámara 2, cámara 3, tira de nuevo cámaras para atrás para que el lector llevarlo al punto que quiero para que lo vea y lo viva. Y contra más trágico es, más difícil es el desarrollarlo. Porque, claro, si tú quieres, pongo un ejemplo, si tú quieres a un tío que es un personaje principal y tiene que morir, y sabes, y yo quiero matarlo ahí, claro, y quieres hacerlo que sea épico como muere, claro, el resto de las escenas se siguen desarrollando. Entonces no puedes frenarlo de una manera X, sino tienes que darle un movimiento para que la gente lo enganche y a lo mejor, yo qué sé, en el momento antes de que pase, corto la escena, me voy a otro lado para que el lector diga, joder, ¿qué le pasa a este? ¿Muere, no muere? ¿Qué? No, un poco es eso es lo más complejo de todo, de llevar, pero bueno, poco a poco lo voy haciendo. Poco a Me poco, lo tomo bueno. con calma, ¿eh? Te has puesto un listón tan alto con las anteriores entregas que con esta ya va a ser No, muy difícil ya me lo superarlo. dijeron, me lo dijeron en la segunda, en Novendalia me lo dijeron. Dice, acabas de cometer un fallo tremendo, has puesto un listón muy alto. Te va a costar sorprender, y claro, por eso en el ocaso de Tanit estaba un poco, hostia, llego al listón, al incorporar la guerra, ¿cómo lo visualiza la gente? Porque claro, es incorporar guerra, batalla, y bueno, por lo que estoy viendo, todo el mundo le ha gustado, incluso hay gente que me ha dicho que se han emocionado un montón y que, a ver, creo que es lo bueno, ¿eh? Por lo menos lo que a mí personalmente me llena más. Yo tengo delante a un lector que no sé quién es. Yo no sé qué es ese lector, si es un arqueólogo, si es un historiador, si es un filólogo, si es qué profesión tiene, si es un amante de la lectura. Yo no tengo ni idea de quién es. Claro, la dificultad del escritor está en que esa persona, ponerte a la altura de esa persona. Que, por ejemplo, el otro día me pusieron un halago, entre comillas, halago, para mí es un halago, ¿eh? Una persona me preguntó que cómo yo sabía de cetrería tanto. Si tenía algo que ver con los cetreros, por un pasaje que leerás en Vulcanalia, ¿eh? Digo, no. Lo que pasa es que para hacer ese pasaje yo me estuve documentando casi un par de días completos leyendo solo sobre ese pájaro y cómo actúa, para luego poder crear una metáfora sobre ese pájaro. Claro, si tú quieres que el lector que está al otro lado te vea como un igual,
debes de prepararte a fondo como él, para que no te pueda pillar en nada. Y entonces tienes que ponerte a su altura. Claro, aquí es donde viene la dificultad, porque cuando hablo de cocina, yo de cocina sé mucho. Cuando hablo de cosmética no te digo nada, o de perfumería. Ahí me escapo de todos. O de plantas, de fitobotánica. Pero claro, cuando entro en arqueología, hostia, para. Si voy a definir una ciudad, tengo que instruirme antes. Entonces me bajo tesis doctorales, me pego una empollada, lo preparo todo. Y entonces, que luego sea solo para escribir 7 líneas, dirás tú, pero qué matado eres. ¿Para escribir 7 líneas te lees 20.000 páginas? Pues sí, porque es que tengo que estar a la altura de ese lector que está al otro lado. Y eso es lo que muchos autores a veces no se dan cuenta. Claro, yo cojo una novela, y me la leo al otro lado, y hay veces que digo, ¿cómo ha podido escribir este hombre esto? No por decir tiene mejor de esto literario o no. No, pero a ver, si vas a hablar de un tema, no puedes meter una metida de pata de algo que no existía en aquel momento, en aquel lugar, y aún así se nos puede colar a todos algo, ¿eh? El primero yo se me puede colar algo, ¿eh? Pero lo intentas minimizar y con el respeto máximo de quién tienes enfrente. Y luego también haciendo que el que tenga enfrente sea comprensible. Si tú te empiezas a dar datos como un poseso por intentártelas dar de no sé qué, ya la estás, como se dice vulgarmente, cagando, porque es que el que tienes enfrente, a lo mejor el pobre no ha tenido esa educación o ese conocimiento o no se ha instruido lo suficiente y no le puedes atosigar. Y entonces es, por ejemplo, lo que comentábamos hoy de hacer un poco como en la novela. Si hablamos sobre el acontecimiento histórico, el dar una profusión de datos, venga, datos a paladas, lo único que hace es que la gente que está al otro lado escuchándonos diga, vaya rollo me están soltando. Y cuelguen y no lo escuchen. Y si queremos hacerlo atractivo, tienes que intentar que el que nos escucha al otro lado lo disfrute. Y la manera de que lo disfrute es darle pinceladas de detalles, de anécdotas, del porqué, de similitudes, que lo pueda ver comprensible en el lenguaje coloquial. Si nos vamos al lenguaje técnico de cada cosa, se hace muy farragoso. Y es lo que intenté, y lo verás en Vulcanalia, que es lo único que hice queriendo, un poco a mala leche, sí, ahí fui un poco cabrón. Entre comillas. Entre comillas. En el último capítulo pensé, con que sabía que me iban a cuestionar según qué personas, pensé, bueno, pues ahora en el último capítulo os voy a dar 2 tazas, para que sepáis lo que es la diferencia. Claro, el último capítulo no hay nada, absolutamente nada de ficción novelada. Nada. Es simplemente explicación de fuentes, punto. Eso es para que la persona que lo lea se dé cuenta de la diferencia que hay entre cuando aportas y expresas de una manera comprensible a cuando solamente das datos. Yo lo defino como un jarro de agua fría. Le tiro al lector un jarro de agua fría, como diciendo, esto es lo otro, ¿eh? Y estaba a punto de hacer lo mismo, pero no he querido. En Hecatombe estaba a punto. Me lo medí varias veces de no poner ni un solo pie de página y joderlos a todos. Porque hay gente que me dice, bueno, ¿y para qué pones pies de página? Bueno, pues el que lo sepa, no los lee y punto. Y sigue. Pero el otro día comentando con una lectora que me decía, hostia, me está yendo muy bien por ese. Y le dije, digo, mira, yo es que cuando empecé con los pies de página pensé, vamos a ver, como escritor y como autor, tengo que intentar darle a las tramas una velocidad. Si yo pongo algo en el texto que tú no lo sabes y tienes que ir a buscar en internet qué significa eso, o en un diccionario, o en un libro, o incluso en el sumario de detrás de la página, que yo te lo pongo al final de la novela, y tú tienes que ir allí a buscarlo, leerlo, te rompo la trama, te corto la velocidad.
Entonces, si yo en Vulcanalia te pongo lo que es una medida de longitud X, un pasus, que es 1,47 metros, si yo te lo pongo ahí abajo, que equivale a eso, y te pongo la medida, pues tú pierdes una milésima de segundo y sigues mi trama. Si te lo sabes de cabeza como yo, no me hace falta, le roleo pasos y se acabó. Pero no rompo la velocidad. Y entonces es lo que me cuestioné en un principio. A medida que el lector vaya entrando en la saga y se vaya haciendo con el léxico, ya no necesite saber qué es una cohorte, o qué es un devotio, o qué es una caetra, o qué es una caelia, vale, pues ya no hace falta en el siguiente libro ponerlo, porque ya ha entrado en el léxico, ya le das ese conocimiento. Y entonces una de las cosas que creo que lo voy a conseguir al final, en la saga, era, vamos a ver, ¿cómo doy una masterclass de liturgias sin que la gente se le haga algo farragoso? Entonces, por eso, verás que en Vulcanalia y en las demás novelas te voy describiendo diferentes festividades, diferentes liturgias, cómo hacían las cosas, el porqué, cada una de las civilizaciones, de manera que sin que tú te des cuenta, tú no te das cuenta. Te estoy dando una clase especializada, pero con que te lo hago novelado, lo vives aún más. Lo que va a notar, por ejemplo, mucha gente en el final de la obra, en Hecatombe, es que se aumentará la velocidad. ¿Por qué? Porque empiezan los diálogos a ser mucho más importantes, a más velocidad, para dar más velocidad al texto. Entonces, en cada una de las obras he intentado encontrar lo que yo quería transmitir. Por eso Vulcanalia es una novela costumbrista, porque es la antesala de la tragedia griega. Es poner en conocimiento del terreno para que el lector se haga con el sitio, con los personajes, porque si te fijas cuando leas toda la saga, no hay personaje principal, no hay ningún personaje principal, porque lo principal no es el personaje, es el acontecimiento que cambió la historia, que es el por qué nuestro calendario empieza el 1 de enero. Eso es lo que me llevó a escribir la saga. A partir de ahí no hay personaje principal. Cada uno irá entrando y saliendo y morirá cuando le toque. Pero no hay personaje principal. Al final podríamos resumir que la saga Guerra de Fuego es una gran tragedia griega. Como tragedia griega hay al final una catarsis colectiva, para que el lector, con el sufrimiento, con el dramatismo, con la tragedia, haga una reflexión sobre todo en sí. Y por eso cada uno de los personajes, veréis que en según qué tramo de la novela reflexiona sobre sí mismo, asume su propio destino, la fatalidad del mismo. Pero una cosa que es evidente, ninguno es capaz de librarse de él. Porque no lo marca el hombre el destino. Lo marca en cuanto naces, ya la parca, ya te los han marcado. Los dioses, lo marcan los dioses. Ahí está. Y es un poco lo que he intentado jugar el otro día cuando estuve en la Feria de Sabadell. Uno de los lectores que vino me dijo, hostia, es que lo que has combinado muy bien es el rigor histórico con el rigor mitológico. Digo, sí, es una de las cosas más complejas. Porque tienes que hacerlo, que el lector no sea capaz ya de distinguir qué es verdad y qué es mentira. Que es lo más difícil de todo, ¿no? Bueno, pues ahora si quieres empezamos la idea de cómo hacerlo del esto. Yo creo que lo primero sería poner en contexto a dónde empieza la saga. Ahí quería entrar yo, ¿no? Bueno, la saga es saga de Guerra y Fuego, ¿no? La cuestión es, ¿qué marco cronológico abarca? Porque claro, nuestra misión de hoy sería poner lo que sería esta ficción novelada en el marco histórico, ¿no? O sea, separar lo que sería el acontecimiento, abro comillas, real de lo que sería ficticio, ¿no? Y coger básicamente el contexto geográfico e histórico que envuelve a esta trama. Por lo tanto, sería lo ideal sería empezar por ahí, ¿no? ¿En qué marco? Repito la pregunta.
ah, abarca toda la saga. Bueno, la saga, podríamos decirlo que esto es el preludio de lo que va a ser luego el Imperio Romano. Vale, entonces es, digamos, la de esto temporal. Está en la Segunda República, entre los años 157 y 133. Se alarga un poco más una cosa que pondré al final de Hecatombe, que se alarga un poco más, unos 4 años más. Pero su periodo cronológico es 157 a.C. al 133. Vale, ¿por qué empieza el 157? Porque muchos se preguntarán, la Segunda Guerra Celtíbera no es ahí, empieza el 153. Bueno, ¿puedo hacer un apunte? Sí. Porque es que ya, para el que no haya leído y sin hacer demasiado spoiler, es que la historia empieza con un nacimiento. Ah, por eso empieza en el 157. Por ahí van los tiros. Claro. A ver, ¿por qué empieza en el 157? Porque la persona que nace ahí, en el fondo, sin ser el personaje, porque no es el personaje, es el hilo conductor de su familia, el que inicia desde su nacimiento, no hasta su muerte de ese personaje, pero sí hasta la muerte, digamos, del progenitor de él. Podríamos, si yo tuviera que hacer una segunda saga, ahí empezaría la siguiente fase. Ya queda atrás el progenitor y sigue el hijo. ¿Vale? Pues entonces, la saga Guerra de Fuego, yo en un primer momento no iba a empezar ahí, iba a empezar más tarde, iba ya a empezar como casi quien dice en la conquista de Numancia. Pero pensé, es que es imposible, el lector no va a entender el por qué sucede todo esto. Y entonces vamos a ponerlo en el contexto histórico, ¿vale? Que es lo que tú has preguntado. El contexto histórico es año 157 a.C., 133 a.C., Segunda República Romana, y estamos en uno de los periodos más convulsos que hay. ¿Por qué es convulso? Porque Roma tiene que cambiar su sistema de, digamos, de expansión. Ya el sistema que él tenía se le ha quedado pequeño. O sea, tenemos que intentar ver, vamos a hacer una similitud de hoy en día con esa época, para que todo el mundo lo pueda comprender. Hoy en día estamos oyendo hablar de tierras raras, de petróleo, de materiales, digamos, que se necesitan para hacer tecnología. Bueno, pues en aquella época, digámoslo así, que en la época romana, estaría el oro, los metales y sobre todo una cosa primordial, el grano, la comida. Vale. En ese momento, Roma no era dueña de Egipto, no era provincia romana. Entonces necesitaban comida. ¿Y qué se encontraron los romanos? Que con que empezó a cambiar el sistema político de ellos, la gente del campo empezó a irse hacia las ciudades. Ya habían conquistado a sus vecinos más cercanos, ya habían empezado a expandirse con profusión por todo el Mediterráneo. Se encontraron con un gran problema, que es que necesitaban para mantener esa maquinaria, necesitaban esas tierras raras de hoy en día. Lo que hoy entendemos, hostia, que me quiero quedar con Groenlandia, que me quiero quedar con Ucrania, que me quiero quedar, ¿por qué? Porque necesito esos materiales, pues en aquel momento necesitaban cantidades ingentes de metales, sobre todo oro. ¿Dónde era el lugar donde había la mayor concentración en que ellos sabían de oro? Hispania, el norte de Hispania. Pero había un problema, que los puertos hasta donde habían llegado los romanos estaban en la zona del litoral mediterráneo. Claro, tenían que atravesar toda Hispania hacia adentro. Y qué casualidad que también en ese interior de Hispania está el granero más importante de ese momento, que son los vacceos. Entonces Roma intenta consolidar un pasillo. Tenéis que verlo de esa manera. Roma intenta consolidar un pasillo desde los puertos de Tarraco, desde los puertos de Sagunto, o de Cartago Nova hacia el interior de la península, o desde el sur. Vale, ¿qué nos encontramos desde el sur? Desde Gades.
Pues nos encontramos que cuando tú subes para arriba, te encuentras a un grupo de mataos perdidos que no tienen, que están pasando unas penurias económicas, de hambruna brutal, que son los lusitanos. Vale, estos tíos se encuentran que en su tierra apenas da producción simplemente ganadera y tienen que buscarse las habichuelas fuera de ahí. ¿Qué hacen? Racias. ¿A dónde? A las zonas fértiles, a las zonas donde pueden conseguirlas y donde saben que menos rivales se van a encontrar de guerreros. A ver, un lusitano no es tonto. No se va a meter con los bretones que están más locos que ellos. Ni se van a meter para el norte con los brácaros que están igual de locos que ellos. ¿Se van a ir a dónde? Pues a la zona donde los guerreros, digámoslo así, son más likes, que es la Turdetania. Bajan hacia la Turdetania o tiran hacia la Carpetania. Cuando bajan hacia la Turdetania, hacia el sur, a las tierras fértiles del Guadalquivir, de la zona esta, ¿qué es lo que hacen? Bajan por ahí, requisan y suben. ¿Qué pasa? La gente de allá abajo, que ya son aliados de Roma, se quejan y dicen, que os vamos a dejar sin garum, que os vamos a dejar sin aceite, porque nos están atacando los lusitanos. Entonces Roma empieza a tener la mosca detrás de la oreja con el tema de los lusitanos. Y por el otro lado tenemos que cuando tú vienes desde Tarraco, ya han controlado a los indígenas, llámalo así, íberos, a los ilergetas, ya a todos estos los han controlado y Sempronio Graco en la Pax Semproniana llegó ¿hasta dónde? Hasta el Ebro, se adentró en zona celtíbera, las tuvieron con los celtíberos, se dieron de hostias y firmaron la Pax Semproniana. Pero entonces, ¿qué pasa? Montaron su campamento en lo que hoy es la zona de Alfaro, en Calagurris. ¿Vale? Montan allí su campamento y desde allí planean el siguiente paso, que será traspasar el Ebro. Tenéis que imaginaros que no es como ahora, que la gente traspasa un río por un viaducto para arriba y para abajo. No lo había. Entonces los pasos estaban muy controlados. Entonces el paso del Ebro está en Kielce, que me parece que es la zona de Velilla. Bueno, es un paso que tú si querías pasar el Ebro tenías que pasarlo por ahí. Y pasa lo mismo en el Guadalquivir. En el Guadalquivir el paso desde Oretania hacia el otro lado del Guadalquivir estaba en Salaria. Vale, pues esos puntos tú podías traspasar el río porque el río tenía una anchura muy pequeña y lo permitía. Si te bajabas más para abajo hacia Córdoba, ya el río es tan ancho que tú no puedes pasar con un ejército, y menos aún por Sevilla. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esos sitios, Roma es lo suficientemente inteligente para hacerse con ellos. Y ya tiene preparadas las puertas para entrar hacia el interior. Entonces Roma lo primero que piensa es, hostia, ¿y si damos la vuelta? ¿Por qué no damos la vuelta? Y vamos hacia Olisipo, hacia Lisboa. Ahora me lo has quitado de la boca, es lo que iba a decir. Claro, pero hay un problema. Cuando llegan allí también se encuentran con los brácaros. Pero además tiene el problema que el tiempo allí, ya no es el mar Mediterráneo. Entramos en el Mare Tenebrosum. Y entre el Mare Tenebrosum el tiempo es mucho más desapacible, es más peligroso. Entonces tú imagínate que tú te vas allí, consigues el oro, pegándote contra, digamos, los casi más potentes de Iberia, que sería la zona de los Astures, porque la gente confunde con Asturias. Y los Astures no es Asturias, es la zona de Asturias y la zona de León, porque la principal ciudad era Lancia. Pero tú imagínate que consiguieran todo eso para llegar a la zona esa y cogerse con el oro, lo embarcan y se les hunde el barco en el camino ese tan largo. No, ellos quieren un paso. Y ese paso pasa por Celtiberia porque está en la meseta. Si tú coges un mapa de Celtiberia, te vas a dar cuenta de los pasos naturales que hoy siguen hoy en día. Uno es la carretera de Soria, para que nos entendamos todos, que va por arriba, que pasaría por lo que es la Ciudad Blanca, Controverbia Leucade. El otro hacia el sur
está la zona de Calatayud, donde está Biblibilis, y por abajo Porocilis, que es Medinaceli. ¿Vale? De esos 3 pasos, ¿cuál es el mejor? Sin duda, el de Contraverdia Leucade, la parte de arriba. Porque tú por ahí pasas, es el paso del valle del Ebro, de la zona del Ebro, hacia la meseta. Es el paso natural. Sigues el río que hay allí y te metes en la meseta. ¿Vale? ¿Qué le pasa a Controversia Leucade? Que está a la misma distancia, más o menos, de Gracurris, más o menos, que de Numancia. Pero los romanos hasta ahí no han llegado aún. Haceros la idea que en el momento que empieza la novela, los romanos están al otro lado del Ebro. No han traspasado el Ebro. Lo traspasaron, pero se volvieron para atrás, ¿vale? Y entonces, en Roma, la clase, digamos, privilegiada allí, que si quiere seguir manteniendo su estatus, necesitan 3 cosas primordiales. Oro, metales preciosos, grano, comida y mano de obra. ¿Vale? Para ello, ¿qué significa? Tienen que controlar 2 cosas primordiales. La primera, el Mare Nostrum, el Mediterráneo. Es su autopista para llegar a Hispania, llegar a África, llegar a Grecia. Necesitan controlarlo. En la parte griega, ¿qué se encuentran? Los piratas cilicios que aquí van a su bola. Y en la parte de esto, a los cartagineses. Bueno, entonces ya tenemos el panorama. Si entran por abajo los romanos desde Gades hacia arriba, se encuentran con los lusitanos. Si entran por el este, se encuentran con los celtíberos. Y debajo tienen a los cartagineses, que cada vez se vuelven a hacer otra vez más fuertes. O sea, la trama empieza ahí, Vulcanalia, en ese momento. Y entonces es cuando los romanos dicen, vamos a movernos, vamos a expandirnos. Ya no tenemos suficiente con alrededor y hay que moverse más lejos. Bueno, pues entonces todo el sistema militar romano, porque ahí es donde entra la confusión del 90% de los lectores. La gente confunde la República Romana con el Imperio Romano. No tiene nada que ver. El tipo de ejército es totalmente distinto. Las levas son totalmente distintas. Entonces, el ejército romano se regía por los ciclos de cultivo. Y entonces tú lo que hacías era reclutar a la gente para ir a una guerra durante un periodo X. Por eso ahí viene la fiesta que habréis oído del Armilustrio, que será cuando acababa la guerra, para limpiar las armas de la sangre del enemigo, porque los romanos son muy supersticiosos. Y entonces ellos hacían la guerra, te atacaban, una guerra tipo punitiva, entraban, saqueaban, robaban, se venían, y entonces limpiaban sus armas y seguían con sus cosechas. Vale, ¿qué ocurre? Tú ahora imagínate que tú eres un ciudadano de Roma, que tienes tu tierra, y te dicen, oiga, señor, véngase con nosotros que vamos a ir a conquistar Hispania. Tú tienes que dejar tu trabajo. Pero Roma te sigue exigiendo a ti los tributos que te pertocan. Y si no los pagas, te requisan tu tierra, ¿eh? Vale, entonces, ir a la guerra tenía una problemática tremenda. La población empieza a estar hasta las narices de las guerras, de irse fuera, que es lo que se percibe en la novela, que empieza a darse cuenta el niño que nace en el primer capítulo. El niño que nace en el primer capítulo se da cuenta, con el paso del tiempo, a medida que va creciendo, de que la única manera de resolver eso es cambiar el sistema militar romano y empezar a reclutar de otra manera. ¿Cómo reclutaban los cartagineses? ¿Y cómo reclutaban los romanos? Los cartagineses, quitando un núcleo de embrión de su ejército, el resto eran mercenarios que contrataban para una guerra, los tenían allí con ellos y los lanzaban a las guerras X. Vale, pero eso tenía una contrapartida, que siempre tenían al enemigo dentro. Los romanos, en cambio, salían con su ejército, con su ciudadanía. Vale, aquí es donde empezaríamos en Vulcanalia. Una vez esto, tenemos que ir a por el oro. ¿Qué hacemos?
damos la vuelta y nos la jugamos con los barcos por el Mare Tenebrosum y contando que solo se puede ir unos X meses al año, ¿eh? El resto del año está prohibido, ¿eh? Navegar. O buscamos un pasillo a través de Tarraco y podemos ir por tierra, aunque paguemos dinero a los ligures y a los alasi para que nos dejen pasar por la zona del Bajo Alpe y nos dejen meternos en la península itálica, con lo que cojamos allí. Pues bueno, la conclusión es, tenemos que ir a por estos señores que están aquí en medio. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Aquí, Provocándolo. aquí vamos a hacer un par de incisos. Es que hay mucha tela que cortar aquí. Bueno, vamos a centrarnos hoy en Vulcanalia, que era que no lo he dicho antes, que era el objetivo principal, porque hay que Es eso, dividir. estamos en Bucanar. Vamos a hacer una serie de programas dedicados exactamente a la intervención romana en Hispania desde el punto de vista de la novela, como bien hemos dicho antes. Y es que has dicho tantos datos que no sé por dónde empezar. El primero de todos, los romanos. ¿Qué hacían los romanos en Hispania? Pues básicamente era la conclusión de la Segunda Guerra Púnica. Cuando expulsaron a los cartagineses, estos se vieron que tenían un territorio nuevo que administrar y con la excusa de vamos a mantenerlo para evitar que lo vuelvan a ocupar los púnicos, ya se quedaron. Aparte, otra cosa que me ha parecido bastante interesante, que hay que matizar mucho, que el Imperio Romano no es que sea un sistema político diferente, es que realmente es una convención que tienen los historiadores para determinar el momento en que la vieja aristocracia senatorial, que antes has mencionado de forma somera, dirigía los designios del Estado romano, lo que nosotros conocemos como la República, ¿no? Que de ahí deriva la palabra república, de un sistema en el cual una sola familia y entre ellos un solo individuo arbitraba y manejaba los designios de todo el sistema. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estamos en un momento en que las grandes familias senatoriales están en plena competencia directa, cada vez se van abriendo más brechas y hay una serie de personas, o de estos aristócratas, que se están empezando a quedar fuera del sistema porque los cargos no son suficientes para todo. Ahí es cuando empiezan a separarse los optimates de los populares que veremos al final de la saga. Aquí ya tienes, pero aquí ya tienes el que nace, el padre es de los... Ahí quería llegar yo. Claro, como los cargos no son para todos, está la vieja aristocracia que está muy bien afincada, pero esos hombres nuevos que no pueden entrar en el sistema, pues claro, tienen que hacerlo por medios menos convencionales, ¿no? O apoyándose en otras bases de poder, ¿no? Que ahí veremos al Populus, que es la consecuencia directa de estos conflictos que tú también has mencionado. El tema de la geopolítica de Hispania, si me permites. Estoy de acuerdo en un 80, porque nos falta creo que nos faltan una serie de datos que no has mencionado, que uno de ellos es el funcionamiento de la vieja oligarquía romana, cómo funcionaba. Cada año el magistrado de turno tenía que ocupar su cargo, y su cargo pues implicaba pues el gobierno de una provincia, ¿no? Que ellos aprovechaban pues para esquilmar, pues para recuperar lo que habían perdido porque antiguamente los cargos no eran remunerados, ¿no? Tenías que poner tu bolsillo y eso se tenía que recuperar de alguna manera. Y qué mejor sitio que irte a una provincia pues para esquilmar los locales. Alto aquí. En el contexto histórico que yo te he comentado, te estoy diciendo Turdetania y todo el Levante ya es provincia romana, pero no lo es Celtiberia, vale, no lo es los Astures, y no lo es Lusitania. Has tocado otro término también que es súper interesante, el de provincia romana. ¿Qué es una provincia en este momento? Claro, la provincia no es un sistema administrativo como lo conocemos hoy en día, en el cual pues cada sitio pues digamos que se administra, ¿no? Es el espacio donde el magistrado romano de turno es enviado para hacer ejercer su imperium, que ahí viene la madre del cordero, ¿no? El imperium es el mando que tenía el magistrado para hacer valer la ley y la autoridad romana, ¿no? La posibilidad de impartir, bueno, digamos el derecho legal, ¿no? De impartir castigos y de impartir justicia en caso de... Sí, pero en el territorio que ellos controlan, sí. No fuera de ese territorio. Sí, totalmente. Pero claro, ¿qué es lo que les lleva también, lo que les empuja fuera de ese territorio? Claro, el interés por controlar los recursos estratégicos, geoestratégicos y las materias primas que también has definido. Y, claro, y otro de los motivos también es defender a todas esas tribus que estaban bajo un pacto de, abro comillas. ¿Alianza con ellos? Sí, abro comillas para que la gente lo entienda. Una alianza en ese momento no es una relación entre iguales entre un pueblo de la
de la franja costera mediterránea y Roma. No. Roma no hacía eso. Muy raras veces en su historia había un tratado en el que Roma veía como igual al que firmaba un tratado. En esa época lo que se estiraba Más mucho... clientelar. Exactamente. Se estiraba ese tipo de relaciones en el cual de que Roma ejercía la labor de patronazgo y el aliado, en este caso, El se, so- cliente. se sometía pues a una serie de prestaciones pues a Roma. Y claro, pues muchos de esos pueblos aliados que estaban viviendo en la costa, que estaban bajo lo que sería la provincia romana, que sería administrada por el magistrado de turno, claro, cuando eran atacados por una de esas tribus que estaban al otro lado de la zona que no estaba controlada por Roma, claro, ellos se debían a esas tribus y era la excusa perfecta o el casus belli para entrar, o sea, se lo estaban poniendo en bandeja. Y si encima tenemos en cuenta Sí, que... pero ahí está, ahí es donde por eso rompe el inicio de esto. A ver, en el caso lusitano, sí que las racias que hacían en Turbetania daban pie a que Roma dijera voy a por vosotros y os vais a enterar. Pero en el caso de los celtíberos, independientemente que los celtíberos habían llegado a ser mercenarios y todo, y no eran llamados así gente de esto, sino gente que sí que se liaba por cualquier historia. Pero sí que podemos decir que los celtíberos en ese momento iban con mucho cuidado de no provocar a los romanos, porque tenían firmados con ellos una paz, que era la Pax Semproniana. Vale, esta Pax Semproniana que tenían firmado con ellos delimitaba el espacio y había una serie de condiciones. Tenían que entregar una cantidad de sayos X, una cantidad de armamento X, tenían que aportar hombres en caso de X y sobre todo no podían construir ningún tipo de muralla nueva. Entonces aquí es donde se cogen los romanos. Cuando un chivato, entre comillas, dice que la ciudad celtíbera de Secaiza ha construido una muralla nueva. No es que construyeron una muralla nueva, sino que con que tenían con ellos a los titos y a los velos dentro de Secaiza y le estaban dando espacio, pues dijeron, oye, aquella gente le decían, oye, también queremos estar dentro de las murallas del pueblo. Y con que no cabían, alargaron la muralla un trozo. Pues ese trozo que alargaron la muralla es la casus belli que buscan los romanos para decir has roto la paz y ahora podemos atacaros. Claro, porque ahí es donde entra, pues, precisamente esta oligarquía romana, ¿no? Que hambrienta de títulos, porque claro, si ellos no podían escalar en el cursus honorum y la forma más rápida de conseguir gloria y títulos, pues era iniciar un conflicto, claro, ellos aprovechaban cualquier excusa, cualquier motivo, pues para iniciar precisamente eso, un conflicto. Y estaban esperando lo que sería la ampliación de, creo que era Segueda, ¿no? La ampliación de... Bueno, yo te lo digo en el nombre celtíbero, porque Segueda es romano. Esa es otra. A ver, la gente tiende a poner los nombres romanos a una ciudad que aún no era romana. Hombre, es que todos somos romanos. No. Secaiza a ver, es como Numantia. Siempre me verás en el libro poner Numantia, no Numancia. Y Secaiza es Secaiza, como lo mismo que Controverbia Leucade. O Clunioc. Clunioc es Clunia Clunia. luego. Pero no voy a poner Clunia si aún no era romana. Bueno, pues pasa lo mismo. Secaiza no era romana aún. Por eso en las monedas verás que pone Secaiza, no pone Segueda. Era una Z celtíbera. Pues bueno, básicamente con esto ya tenemos el marco para que Roma se expanda en las tierras allende que ya controlan. Y ahí hay una cosa que también me ha parecido súper interesante cuando has hablado de los tributos que ofrecían los celtíberos a los romanos, que han mencionado el sagum. ¿Qué es esto del sagum? No, sayo. El sayo, perdón. El sayo es una prenda de ropa que se hacía con una lana, con la lana de las ovejas que había en la zona, porque, a ver, hay que mirar de qué vivían la gente de la meseta celtíbera. En la meseta celtíbera no había tanto trigo. Donde había el trigo era la zona de los baceos. Pero en la zona fría de Soria y tal vivían más del pastoreo. Entonces, ¿qué tenían? Producción de lana. Carne y producción de lana. Bueno, pues esta producción de lana, ellos hacían los sayos que tenían habilidad y su calidad era muy reconocida por los romanos. Entonces, les obligaban a una cantidad X de estas prendas de vestir como contraprestación. Claro, a ver, los celtíberos no tenían plata, oro, como tenían otras zonas.
Entonces, claro, los romanos, ¿qué les pedían de tributo? Decían, sí, dame plata. Pues estos tenían que cambiar para conseguir esa plata, tenían que cambiarla por cosas por ahí. O cuando compraban los celtíberos, le compraban el trigo a los vaceos, el grano. Pues lo cambiaban por otros materiales que aquella gente necesitara. Una de las cosas que sí que tenían muy buenas los celtíberos, que yo creo que solo era superada por algunas zonas íberas, era la metalurgia, las armas, la fundición de las armas. Una de las zonas más famosas es la zona de Turiasu, que me parece que está la zona hoy en día. Y entonces esta gente de la zona de alrededor del Moncayo tenían armas muy buenas. Y los romanos no fueron tontos, se dieron cuenta de la calidad de estas armas. Por eso la espada, el gladio romano, viene de la espada celtíbera, ¿eh? Es que es ahí donde quería entrar yo, porque me llamaba la atención, ¿no?, lo que sería, digamos, la superioridad técnica, por decirlo de alguna manera, en ese momento, de unos simples, lo que sería considerado desde el punto de vista romano, unos bárbaros, de que los romanos muy pronto se dieron cuenta de que tenían una serie de impedimentas que les podían venir muy bien, ¿no? Entre ellas el gladius. Bueno, y el sayo, de hecho, fue empleado por los romanos a lo largo de su historia, tuvo muchísimo éxito. Los romanos, la habilidad que tuvieron, la gran habilidad que tuvieron los romanos, es que fueron cogiendo de cada una de las zonas o gente con las que contactaron lo mejor de cada uno de ellos. Y no se quedaron en eso, lo perfeccionaron. O sea, el scutum romano, me parece que es galo. Sí, es celta. Celta. El gladio es de aquí. Y cada una de las cosas que ellos tienen la van cogiendo de cada uno de los sitios, perfeccionándolo luego, ¿eh? Sí, podemos desgranarlo. De hecho, el pugio también es celtíbero y estuvo en servicio hasta muy entrado el siglo III. La cota de malla también era gala, de los celtas que vivían en la Liguria. El casco también es una adaptación de los cascos celtas a la manera de combatir romana. Sí, totalmente. O sea, ellos tenían esa habilidad de lo que, si funcionaba... Es la inteligencia que tenían. Sí, como decimos vulgarmente, ¿no? Si funciona para la casa, ¿no? Y de hecho es que encima lo mejoraban. ¿Qué han hecho los japoneses con la tecnología? Pues lo mismo. La han cogido y la han mejorado y la han perfeccionado, pero si tú te pones a analizar los inventos de casi todas las cosas, dirás, el submarino, español. El helicóptero, el primero, el autogiro, español. Y te pones a analizar y luego dices, bueno, pero vale, ahora el helicóptero potente ya no es español. Ahora se lo están comprando a full mano porque aquellos son lo suficientemente inteligentes para coger aquello que es válido, que han inventado otros, y mejorarlo. Bueno, pues es lo que hacen los romanos. De hecho, has mencionado el gladius hispaniensis, que de ahí viene el nombre, ¿no? Hispaniensis, porque era originario de Hispania. Y básicamente es la evolución de las espadas largas de la cultura del Atene, de la cultura celta del centro de Europa, que fueron adaptadas a la esgrima legionaria. Sí, es que, a ver, las espadas, normalmente, si te fijas, los celtíberos usaban también dos tipos de espada. Una espada más corta, que es la más parecida al gladio, y luego utilizaban una más larga, que es la de que usaba más la caballería. Porque no es lo mismo estar encima de un caballo y tener que golpear con una espada que desde tierra. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Cada una del tipo de espadas es para un tipo de lucha. El tipo de lucha celtíbero es muy cuerpo a cuerpo. O sea, el celtíbero es muy navaja, para que me entiende, de Albacete. Muy hispano. Es muy cuerpo a cuerpo. Entonces, por ejemplo, los romanos se dieron cuenta que contra los celtíberos no te podías enfrentar con ellos cuerpo a cuerpo porque tenías todas las de perder. Solamente había una manera de ganarle a los celtíberos cuerpo a cuerpo, agotarlos. Por eso, cuando Roma empezó a utilizar el sistema, sobre todo de cambio en las legiones, digamos, de vanguardia, y irse sustituyendo unos a otros, siempre estaban frescos y esperaban a que el enemigo se agotara. Una vez que estaban agotados, entonces cuando los romanos los trituraban. Pero en una emboscada, los romanos le tenían pánico a los celtíberos en las emboscadas. ¿Por qué? Primero porque eran muy bárbaros. En el sentido, tienes que pensar la mente de un celtíbero, ¿eh? La mente de un celtíbero era cortarte la cabeza, ponerla en una pica delante de tu población para decir que le corta la cabeza a este, o las manos, y sobre todo, un pueblo que su mayor, llámalo así, logro, sea enseñar las cicatrices de guerra,
pues son muy peligrosos, porque ellos tienen otra visión. Para ellos son muy, en este sentido, muy vikingos. Ellos me muero y viene Epona y me lleva al más allá en su caballo y de esto, otra cosa, para ellos lo peor era morir de enfermedad. En cambio, si morían en batalla, lo ponían en el suelo para que los buitres se lo comieran y subieran su espíritu para arriba. A ver, es una concepción. Entonces, claro, tenemos que ver eso, cada uno de esos pueblos, qué concepción tienen. Por ejemplo, los romanos son mega supersticiosos. Ya te darás cuenta en Vulcanalia que antes de iniciar la guerra hacen un montón de rituales y de paranoicos, de historias, porque ellos lo que no pueden es que los dioses no lo vean lo que están haciendo lógico. Por eso en Hecatombe, una de las cosas que estoy haciendo más hincapié es todo el proceso que hace Escipión Emiliano para poder justificar lo que va a hacer con Numancia. Porque Escipión Emiliano en el fondo creía que él estaba casi maldito por los dioses, por haber roto una paz. Al romper la paz que tenían con los celtíberos, que habían hecho celtíberos con romanos, por aquel que se acojonó, tenían primero que congraciarse con sus dioses, hasta que un romano no tenía, no tenía la tranquilidad de que los dioses respaldaban el movimiento que fuera a hacer, no lo hacían. Por eso Vulcanalia es famoso y se transformó en un día nefasto, porque, ya lo verás cuando llegues al episodio 8, un descerebrado contradice a los dioses y se pone a luchar en el día que hay que hacer la fiesta a ese dios. Por eso es Vulcanalia el título del libro. Ahí quería llegar yo. Claro, porque el título es una declaración de intenciones, totalmente. Claro. Tú te saltas la fiesta del dios, insultas al dios y el dios se venga. ¿Cómo se venga? Pues todos los romanos muertos. Con una derrota. Es más, es que la religión romana requería de un ritual muy concreto, con unas palabras muy concretas, y si salía mal, había que invalidarlo, limpiar. Ya verás que ahí te la ponen, la palabra exacta y cómo tienes que hacerlo y de qué manera. Pero una de las cosas curiosas que no es un spoiler, lo que voy a hacer, ¿vale? Es un apéndice, pero no es un spoiler. Una de las cosas que yo me pregunté y que tú que para cualquiera que sea tan friki como nosotros se pregunta es, vamos a ver. Los romanos, tú te mueres, eres un legionario, te reclutan, te meten en un fregado, se salta el tío tonto del lava se salta la fiesta de los dioses, te manda a un sitio donde una horda de bárbaros te destroza, porque todo el mundo habla de Teutoburgo, pero nadie habla del desfiladero de Vulcanalia que destrozaron a 2 legiones romanas completas, se salvaron por los pelos unos pocos. Y yo pensé, lo que se me ocurrió, me hice un apunte, pensé, hostia puta, qué desgraciado eres que te mandan a la guerra, te llevan por no celebrar la fiesta del dios, tú eres el castigado, el legionario, y tú te quedas muerto en un desfiladero pedregoso, en la meseta, allí que te coman los buitres y las alimañas, con un sol de agosto de 40 grados, te abandonan encima, abandonó a sus hombres a su suerte para que los que habían quedado vivos, los celtíberos, les cortaran la cabeza a todos. Y pensé, hostia, ¿qué ocurre con esta gente que han muerto así? Ninguno de ellos va al inframundo romano. Ninguno de ellos. Todos van a tener que esperar 100 años en el inframundo para que Caronte les pase con la barca, porque ninguno tiene la moneda. Sí, no, y aparte que en la mentalidad del inframundo del romano, aunque no haya realmente una mentalidad de ultratumba claramente definida, ¿no? No está muy claro. Cada uno era como su padre y su madre, ¿no? Cada uno tenía la suya. Una de las máximas es que si no te podían recordar, tú ya desaparecías tanto en esta vida como era la muerte definitiva, que eso era pavoroso.
el problema no es morir, sino que se olviden de ti. Porque claro, es la muerte, vamos, es la muerte ultratumba, ¿no? Es la muerte de la muerte. Claro, ahí es la desaparición de tu ser completo. Y entonces es una de las cosas que me hice la pregunta, me dejé la anotación y por eso ahí viene Novendalia. ¿Qué ocurre con todos los romanos que murieron en el desfiladero que tú vas a leer en el libro? Cuando llegan al inframundo y se sienten frustrados, perdidos, porque Caronte no los quiere pasar con el barco. Algo pasará. Vamos a dejarlo ahí porque si no la gente no comprará el libro, nos escuchará simplemente. No, pero es para que vean el concepto de la visión de cada uno. El bárbaro celtíbero piensa en todo momento lo que sus dioses lo van a recompensar por luchar por el altozano sagrado. ¿Sabes por qué le llaman el altozano sagrado a Numancia? No. Bueno, los numantinos creían que aquella montaña, la Muela, era un lugar sagrado. Y una de las creencias que tenían es que las tormentas nunca descargaban sobre Numancia granizo, ni tempestades, ni nada. Sí sobre sierras cercanas, pero nunca allí, porque era un sitio consagrado de los dioses. Entonces, para los romanos nunca entendieron que los celtíberos, los arebacos de Numancia darían su vida por defender aquel lugar, porque para ellos era su lugar sagrado. Era su montaña sagrada y la iban a defender a muerte y por eso la defienden hasta el final. Aparte de no querer entregar las armas, aparte por una cuestión de orgullo, es por una cuestión de creencias. Claro, ahora aquí es donde viene la lucha. Los romanos tienen sus creencias, los bárbaros tienen las suyas. Cada uno tiene las suyas, que es lo que intento evidenciar en toda la serie. Los cartagineses la suya, los oretanos las suyas, cada uno tiene la suya y cada uno invoca a sus dioses. Y todo el que va a una guerra cree que está en posesión de la verdad y cree que está en posesión de que los dioses, su causa es justa y que los van a defender a ellos. Todas las guerras, antiguas y las de hoy en día. Todo Dios cree que está defendido por su Dios y que está haciendo lo correcto. Ahora, el tema es, ¿cuándo se enfrentan los dioses entre sí? Una cosa muy interesante que tenían los romanos, como pequeño apunte, era que ellos intentaban congraciarse con el dios enemigo, sí, atrayéndoselos a su causa. A su causa, bueno, ya lo verás en el ocaso de Tanit. Ajá. Verás cómo Escipión Emiliano despliega todo su desto para atraerse a todos los dioses de Cartago a Roma. ¿Por qué? Porque él quiere luchar contra hombres, no contra dioses. No se atreve a luchar contra los dioses. Y en Numancia le ocurre en parte lo mismo. Tiene que congraciarse con los dioses numantinos. El gran problema es que los dioses numantinos no se van a congraciar con Roma. No quieren saber nada con Roma. ¿Por qué? Porque todos los ancestros de allí están pidiendo venganza. No van a dejar, no van a someterse, ni los vivos ni los muertos se van a someter a Roma. Y sus dioses entonces no lo van a permitir. Y esa es la confrontación del total, de la hecatombe total. Esto no lo van a permitir. Me recuerda mucho a la Ilíada, ¿no? Sí, es que en el fondo es una Ilíada. Esa gran guerra entre dos mundos, ¿no? De tanto el aqueo contra el troyano, cada uno favorecido por sus propios dioses. El aqueo, ¿vale? Cuando va a Troya, cada uno lleva su visión y cuidado. Y cuando el troyano que huye de Troya se va, es Eneas. Es el que funda luego la estirpe romana, que es el mismo que luego encaña, y viene toda la guerra de Cartago, imagino que lo sabes. Sí. Toda la guerra de Cartago viene porque la diosa Elvira, que se llamaba Elvira realmente, la reina Elvira, cuando huye de Tiro y se viene hacia la costa africana y consigue que un rey le deje un trozo de tierra con un ardid, ahí no voy a desvelar nada más, con un ardid, se enamora de Eneas
que llega aquí, allí con los barcos maltrechos y ella se enamora de Eneas, cree que su amor es correspondido, Eneas la traiciona, se lo hace con ella y una vez que se ha hecho con ella, adiós, muy buenas. Ella se cabrea y lo maldice y esa maldición es lo que ha llevado a los cartagineses y a los romanos a la confrontación continua hasta que uno de los dos pueblos desaparezca. Eso queda muchísimo más épico, ¿no? Que dos superpotencias Claro. luchando por una porción de tierra para cada uno hacer valer sus intereses geoestratégicos. Es mucho más Sí, bonito así. es más épico, hombre. Es que hay que buscar, a ver si me entiendes, en toda tragedia hay que buscar la épica. ¿Qué hablarán de nosotros? ¿Qué hablarán de nosotros cuando dentro de 2000, 3000 años hablen del tiempo, de cómo están ahora las cosas y cómo tal? ¿Tú crees que van a explicar el sistema por este material que lo querían? No, montarán una épica. Bueno, es que ya se está haciendo hoy en día. A ver, sin entrar Claro, en política actual, porque no es el objetivo de este canal. A mí no me gusta posicionarme ya te políticamente creo. en lo público, pero bueno, a ver, cada uno alega sus intereses de los ucranianos. A ver, que han sido invadidos, que eso nunca hay que perder el foco en esto. Y los Estados Unidos alegan que están ayudando a Ucrania por la democracia y la libertad. Y los rusos, pues porque están atacando a sus hermanos de tal. Y cuando eso, que sí, que hay una cierta base Cada de uno se realidad. intenta, acuérdate lo que te he dicho antes de los dioses, cada uno intenta cargarse de razones y cada uno cree que los dioses los Sí, tiene sí. a su lado. Es que estoy reforzando tu argumento, ¿no? Cuando todos sabemos que, bueno, que cada uno pues tiene su motivo Cada uno geopolítico mira sobre por la sus intereses. mesa. Unos Cada uno, quieren recuperar su área de influencia y consideran que Ucrania está dentro de su área de influencia y los Estados Unidos es, por lo contrario, por su lado. Con este interés por conseguir tierras raras y minerales que ya hicieron los romanos en su día, ¿no? Ahí penetrando en claro, el y centro de no, la península. Vemos que la historia se repite se repite. porque Es como Sísifo, verás en la segunda novela que yo hago una alegoría a Sísifo, ¿vale? Y yo lo digo que es como el Ouroboros, es la misma historia, se retroalimenta continuamente y va haciendo, te va dando un giro, pero siempre es lo mismo. Sí, es que hay una reflexión interesante que es lo que trataba de decir, que ya no es porque la historia se repita, sino simplemente es que el ser humano es el mismo. Es el Ha cambiado mismo. en las formas, pero no en el fondo. En el fondo es lo mismo. Y entonces lo que intento reflejar aquí, ya te digo, por eso Vulcanalia, ah, y se inicia como una tragedia. Piensa que la saga entera es una tragedia griega, ¿eh? Como de esto es el preludio, es la exposición, es costumbrista, es para que tú veas a qué te vas que te metas en ese mundo, a qué te vas a enfrentar leyéndolo. Si te fijas, el lenguaje es presente. Luego ya cambia, porque coge más velocidad, se vuelve más adictiva. Entra en los dioses, ya empieza a ver menos pies de página, a ser más rápida, a irte enganchando más y al final Hecatombe tiene que ser la explosión total. Claro, pues todo eso para lograrlo el lector, para que un lector, para conseguir un escritor que un lector lea 3200 páginas, tiene que hacerlo muy atractivo. Uno me escribió un día, un lector, me pone, es que hay una cosa que no me ha gustado de Vulcanaria. Y digo, ¿cuál? Dice, que dejas como un misterio de lo que va a pasar después. Es que es una saga. Ahora continúa. Son 4 libros en total, Claro, si son 4 libros. de los cuales hay 3 publicados. Bueno, yo tengo aquí el mío, que para que lo vayáis viendo. Nos ha acompañado toda la charla. Además, me gusta mucho, está muy bien escogido el tema de la portada. Esta especie como de estandarte celtibérico en la que se ven los dos, se ve el caballo, un jinete, ¿no? La función del jinete que No, tan... esto es la cabecera de un báculo. De un báculo, ¿no? Sí, esto en teoría, el líder del Consejo de Numancia, o de un consejo de una ciudad celtíbera, como digamos, como si fuera hoy en día un alcalde que tiene su bastón de mando, pues tenía su bastón y su bastón estaba coronado por, en este caso de Numancia, por una figura doble de un jinete así en ambiguo, ¿vale? Y entonces Ajá. lo que intenté, porque fui yo quien hizo la portada, lo que intenté es las tropas romanas de fondo como que venimos, como un aviso de que venimos, el fuego, porque la saga se llama Guerra del Fuego debido a que los romanos la denominaron así, ¿eh?
Bueno, sí, corrígeme si me equivoco, creo que era Polibio de Megalópolis, ¿no? El que la definió así, porque Sí, nunca se terminaba de apagar, era como sus escollos, que siempre cualquier estaban. cosa se revivaban. ¿Vale? Luego piensa que, en cambio, la guerra de los lusitanos se llama de otra manera. Y la tercera guerra celtíbera, o sea, la segunda guerra, la guerra de fuego es desde la Pax Semproniana hasta la firma de la nueva paz que hacen con los celtíberos. Luego ya viene la guerra numantina, que sería donde se desarrolla Hecatombe, que es cuando los celtíberos rompen el tratado de paz, ¿vale? Rompen el tratado de paz y se enfrentan a los romanos. Esa es la guerra numantina. Ujú. Nos quedarían dos puntos por tratar antes de finalizar, que creo que son interesantes de mencionar. Bueno, la Vulcanalia, ¿tú podrías decirnos en qué día más o menos cae del calendario? Y en agosto, Creo que era el 23 de agosto, ¿puede ser? 23 de agosto, 23 de agosto, sí. El 23 de agosto, una fiesta consagrada a Vulcano, que alguien tuvo la feliz ocurrencia de combatir ese día y, Es que spoiler, la salió declararon mal. nefasta. A partir de ese día, ningún general romano podía llevar tropas a la guerra en ese día, ¿eh? Nefasto, ¿qué Fue es? declarada. Según la mentalidad de un romano, ¿qué diferencia hay entre un día fasto y nefasto? Fasto es bueno, nefasto es malo. Ujú. Vale, pues un día nefasto es un día donde tú no puedes, porque ha ocurrido algo, llámalo así, nefasto, malo, tú no puedes ir a la guerra ese día. Entonces, la Vulcanalia la celebraban en todos los sitios, entonces la costumbre principal es que ese día se rendía a honor a Vulcano. Vulcano era el dios de herreros, fraguas, hornos, de cualquiera que trabajara con el fuego. Entonces ese día se guardaban normalmente peces vivos y había una serie de costumbres muy, para mí divertidas, ¿no? Que era que ese día, a primera hora de la mañana, tendían la ropa, hacían la colada y la tendían para que, digamos, el sol de ese día era como un ritual, ¿no? Como que el sol de ese día le daban el agradecimiento al alba, a la llegada de esto, y a la hora que el alba salía, el primer rayo del sol, todos aquellos oficios que tuvieran relación con Vulcano hacían sonar sus instrumentos. Por ejemplo, un panadero cogía y daba hostias con un cucharón con el que amasaba contra un de esto. Un herrero martilleaba y todos hacían ruido para la llegada del sol. Vale. Y ese día cogían peces que habían capturado vivos y tenían vivos y los ponían en la parrilla. Y entonces, en esas brasas, una parte la destinaban al dios y otra era para comerse ellos. Y entonces las mujeres solían hacer una especie de representaciones de peces, de cera, y hacían pastelillos y cosas de estas, y entonces se las ofrecían al dios. Vale, pues ese día que estaba destinado al dios, el sitio principal donde se hacía, aparte de Roma, se hacía muy fuerte, era en Ostia. Ostia había incluso un templo y tenía ¿cómo se llama? Ya te lo diré. Ay, el sacerdote máximo de los romanos, digamos, El pontífice había máximo. sí, el sacerdote máximo romano, mm, pues había un vulcanalis, digamos, un sacerdote máximo, Ah, sí. ¿vale? Dedicado al dios, a ese dios. Entonces tenía sus acólitos, tenía sus sacerdotes, todo. Corregidme si no, que alguien lo incorpore en comentarios. Creo que era el Flamen, ¿no? El Flamen de Vulcano. Sí, sí, pero ese flamen de Vulcano, digámoslo Tenía un así, era. nombre. Me viene ahora a la cabeza. Bueno, pues era el que desde entonces hacían toda la festividad. ¿Vale? Separaba el mundo en ese momento para agradecérselo a los dioses. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en Vulcanalia se encuentra que el cónsul que lleva el de esto dice, vamos a la guerra en el día de hoy, los oficiales les dicen, la tropa está muy tranquila. No quieren luchar el día de Vulcano, es la fiesta. Vamos, hagamos una cosa, celebremos la fiesta, cumplamos con los dioses y ya iremos mañana a la guerra. No va a venir de un día. Y aquel dice que no. Y claro, ofende a los dioses. Ofende a Vulcano. Y Vulcano, como venganza, dice así, no estáis bajo mi protección. Ahora enfrentaos a los celtíberos.
y ahí es cuando se lía la escabechina máxima. Ujú. Fue una masacre brutal, ¿eh? Es que yo creo que es lo más significativo de la charla, porque al fin y al cabo es lo que le da el título a la primera entrega de la obra. Con esto se entienden muchísimas cosas. Claro, ahí, a partir de ahí se entiende por qué se llama Guerra de Fuego, la saga. Pues que a partir de ahí se prende lo que los romanos llamaban el gran incendio de Hispania, empieza a arder por todos sitios todo, las tribus, porque la oligarquía romana lo que tiene miedo es que los habitantes de la península se unan entre sí. Porque si se unieran, Roma lo iba a tener muy difícil. Tienen pánico, pero a su vez tienen como ventaja que las diferentes tribus están muy separadas, porque mucha gente cree que los celtíberos eran como una conglomeración que iban todos a una. No, 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 no. Nada más lejos de la realidad. Claro, Titos, velos, arébacos, los pelendones. arébacos eran, digamos, el sumo, la oligarquía, iban muy de prepotentes, que era Numancia. Vale, luego estaban los velos, los titos, los pelendones, hay gente que los pone entre unos y otros. Bueno, pero cada uno de ellos eran como clientes unos de otros y entonces se respetaban, pero cada uno tenía su esto y no las tenían entre sí unos con otros y tenían, digamos, diferentes intereses. No, y aparte, es que para complicar todavía más este mosaico es que dentro de las mismísimas tribus, es que cada ciudad también iba por libre. Sí. Eran como un poco ciudades-estado. En el fondo eran ciudades-estado. Numancia era muy independiente, Secaiza era muy independiente, Contraverbia Leucada era muy independiente, Tiermes era muy... Porque todo el mundo siempre, cuando habla de Numancia, como la resistencia numantina y el último... No. El último en resistencia de los celtíberos no fue Numancia, fue Tiermes, que luego fue Termes. ¿Vale? Ahí es el último punto celtíbero en luchar. Y ahí no voy a hacer el spoiler, ocurre una cosa en Cauca, Clunioc, era Clunioc, luego fue la Cauca romana, es donde se produce algo muy chulo que tendrá algo que ver muy importante en Hecatombe. Cauca, provincia de Segovia, corrígeme si me equivoco. No. Cauca, creo que es Burgos. Creo que es Burgos. Ajá. No, porque tú el que dices... Hostia, Clunioc, es que ya me lo sé mal los nombres. Clunioc es la celtíbera. Tiermes es la última ciudad celtíbera en vale. Digamos, en la frontera con los Astures. Con Astures con Baceos, porque es que depende de cómo la pilles. Sí. ¿Vale? No, es que... no, es que entre los mismos historiadores, arqueólogos, hay unos follones de qué ciudad era de cada uno. Por ejemplo, la Controverbia Leucade, que es la ciudad blanca, que era una de las mejores protegidas. Al principio era Pelendona, luego pasa a Arevaca. O sea, es que, por ejemplo, los celtíberos también estaban más allá del Ebro. Había celtíberos al otro lado del Ebro, Luego se lo arrebataron los romanos. O sea, es que las fronteras eran muy volátiles, en esa época. Y es lo que tú dices, cada uno tiene sus intereses. Y eso es lo que los romanos encontraron en ese momento. En resumen, como romano, ¿qué quieres? Trigo, metales y... La posición geoestratégica, también súper importante. Sí, y queremos personal. Y una cosa súper importante, y hacer valer su autoridad. Porque Roma no se puede permitir una rebelión porque al fin y al cabo hace que todos los que están bajo su imperium se explote. Claro. Bueno, en el fondo, si te fijas, cuando sucede lo de Cartago, que los lusitanos lo aprovechan a tope, porque saben que están entretenidos. Lo aprovechan los griegos en Corinto, y entonces cuando Roma dice así, empieza a cortar cabezas. Y en el mismo año destruyó Corinto y Cartago. Imagínate el poder. Has tocado un tema súper interesante que creo que hemos pasado de puntillas, que sería interesante profundizar un pelín. Cuando has dicho que Hispania era un conglomerado de tribus, los romanos, claro, no había una batalla decisiva que pudiese controlar el territorio como tal. ¿no?
Para que te des una idea, y así lo define Polibio, ¿vale? Luchar contra Hispania, en el fondo, era pelear contra la Hidra. Tenía 1000 cabezas, cortabas una, ¿y qué pasa? ¿Y con que estaban chalados? Chalados, pues, nivel de superstición y tal. Pero estaban chalados, me refiero, oye, ¿este va a ser más valiente? ¿Esta ciudad va a ser más valerosa que nosotras? No. Y era como un reto continuo. Entonces, ¿qué pasa? Cortaban una cabeza y salían 3 más. En cambio, lo bueno que tenía Roma se dio cuenta que si le cortaba la cabeza a Corinto, se acababa ahí. Ahí quería entrar yo. Se acababa ahí. O contra Cartago. Tú vas contra Cartago, le cortas la cabeza a Cartago, se acaba ahí. Hispania, no. Hispania le cortas la cabeza a los celtíberos y sale y rebrota por el otro lado. España es como los espárragos. Quitas por un lado y sale por el otro. Entre que eran tribus aguerridas con un material técnico bastante superior a otros pueblos. Técnico me refiero a la calidad de sus espadas y de sus armaduras, etcétera, etcétera. Que no estaba unida geográficamente. O sea, es que Hispania era el terror de los romanos. Es una isla gigante. Sí, sí, era como diríamos hoy en día, ¿no? Que alguna vez seguro que has escuchado esta expresión, era el Vietnam para los romanos. Es que los soldados no querían ir. Y después el coste-beneficio de sus campañas, porque es que al final el botín que te puede proporcionar una aldea celtíbera o una aldea lusitana es muy inferior a cualquier ciudad que puedas saquear en el oriente. Al final dices, bueno, ¿cuánta gente murieron en Hispania? En las diferentes guerras. Una barbaridad. Yo por eso cuando me dicen, germanos, yo me río. Es que no hay proporción. Tú cuentas lusitanos, astures, cántabros, celtíberos, junta todas las que ha habido ahí de hostias y la cantidad de muertos. Y me parece que solo en Numancia las cifras ya es multiplicado por 40 o 50, ¿eh? Que estamos hablando, una masacre de 20.000 legionarios romanos en esa época, que todos eran campesinos, por poner un ejemplo de una batalla. Hombre, piensa que una cosa, vamos a ver, con esto lo vas a ver todo. Cartago. ¿Cuántos soldados tenía Cartago? Cuando los romanos dicen voy a por ti, 250.000. Y van los romanos y se presentan allí con, me parece que fueron 50.000, 60.000 hombres. Sí, el tema de Cartago lo quiero tratar cuando tratemos el ocaso de Tanit. Sí, pero es para que lo entiendas. Se van con 50 o 60.000 como una mierda de ciudad. Con 8.000 guerreros en su momento máximo. Escipión Emiliano fue allí con 60.000 tíos. 60.000 y no se atrevió a enfrentarse. Los cercó completamente para asfixiarlos y que murieran por hambre. No se atrevía a enfrentarse a ellos directamente porque los celtíberos luchaban de otra manera. Y entonces la manera de vencerlos era que os coma las enfermedades y el hambre. Tú piensas todos los cónsules que allí habían fracasado. Hazte la lista. Y coges y dices, madre de Dios, una mierda de ciudad. Claro, yo por eso me río, ahora que te veo las figuritas ahí, cuando pones Obelix y Asterix, está basado en Numancia. No está basado en ninguna aldea de los galos. Eso es lo que les gustaría a ellos, ¿no? Por eso claro. Julio César les conquistó en 9 años, para conquistar a Hispania se necesitaron 200. Pero bueno, a ver, que también hay una serie de factores ahí que también entran a jugar, ¿no? La idiosincrasia de los hispanos, la idiosincrasia de la conquista romana. Es que cada zona de Hispania es diferente, ¿vale? Y, por ejemplo, entre los íberos no tiene nada que ver un Ilergeta con un layetano. Pues no tiene nada que ver en la zona un turdetano con un lusitano. Cada uno tenía sus dioses, cada uno tenía su orografía de terreno, cada uno estaba acostumbrado a luchar de una manera. Su sustrato cultural, que es muy importante. Ahí está. Porque la base... Uno tiene una aristocracia de un tipo, otros de otra manera. El proceso de urbanización. La base de los íberos, básicamente, eran pueblos preromanos, incluso que no eran indoeuropeos, que tuvieron influencias en la zona sur de los púnicos y la zona mediterránea, la zona de Ampurias. Pero hay mucha gente que la zona sur se olvida de una cosa. Que es que en la zona sur están los turdulos, que en el fondo son los descendientes de los tartesos. Claro, es que había una civilización allí antes muy potente. Por eso son los
más refinados y los más cultos de la península ibérica. Claro, estaban abiertos a todas las influencias que venían del Claro, mar. no tiene nada que ver. Los íberos podíamos definirlos como ese proceso de mestizaje o de fusión que hubo Bueno, entre los pueblos prerromanos y entre los pueblos que vinieron del Mediterráneo. ahora pásate a 100 años para atrás. 100 años para atrás de nosotros, ¿eh? Tú coges España, 100 años atrás, y no tiene nada que ver. Un catalán que está en la frontera con Francia y tiene movimiento de gente, o la costa, digamos de Valencia, toda la zona del Mediterráneo, con una población de la zona centro de España que no tenían, digamos, nada de contacto con otra gente. Yo lo notaba, bueno, los que hemos hecho servicio militar te das cuenta, cuando llegabas a gente de zonas, digámoslo así, más abiertas, no era lo mismo que una persona de una zona que no había salido de su pueblo en toda su vida. Sí, más rural, yo qué sé, de un pueblo de la Claro, Galicia profunda, de la Andalucía central, de quien era de Valencia claro, no o tiene de nada la que ver, mismísima Barcelona, es que no, para no nada. tiene nada que ver. Entonces, eso es lo que, pues imagínate en esa época. Pues en esa Tú época más. claro, no tiene nada que ver, era otra historia. Entonces, pero yo cuando empecé a hacer de esto de datos y guardar datos y tal, y lo pensás frío, dice, a ver, ¿por qué Escipión Emiliano necesitó 60.000 hombres? Pero 60.000 hombres, acabar con todos los aliados de ellos primero, quitarles todo el suministro de grano que pudieran conseguir, cercarlos por tierra y río, para que no pudieran recibir nada de ayuda, nada de soporte, y matarlos de hambre, por enfermedad y hambre. Cuando tú haces eso, es por una cosa, ¿eh? Porque tú no tienes la seguridad de que si entras allí y los asaltas, sales vivo de allí, ¿eh? Porque esa gente fuerte, cuando estaban fuertes, comidos y con fuerza, debían ser muy peligrosos, ¿eh? Pero muy peligrosos. Porque para ellos el orgullo era cortar una cabeza romana y ponerle en una pica, ¿eh? Hostia, tú ponte como legionario romano. Ahora, lo que tú has dicho antes, muy bien acertado. ¿Tú sabes lo que se vivió en Roma? La gente del pueblo, cuando veían que sus maridos, sus hermanos, sus hijos, no regresaban. Sí, yo me imagino el reclutamiento en plan de, venga, vamos a organizar una campaña contra la Liga Aquea, contra el Imperio Seleucida. ¡Buah! Pues todo el mundo ahí Vale, haciendo cola. Dice, 2 batallas, a la tercera hemos ganado, nos vamos a forrar, venimos aquí, vamos a compensar todas las pérdidas pillamos botín y con, tal. sí, ¿A con qué vamos a beneficios. ir? ¿A qué vamos a ir a pelear contra unos desgraciados que no vamos a conseguir botín? Sí, ¿Qué es no. lo que le pasó a Escipión? Y además, No consiguió Hispania. botín. Es que Hispania, entre que es el culo del mundo, con esos tipos que están muy locos, que son súper aguerridos y que hayan desaparecido ejércitos enteros, ¿a quién es el guapo que va para allá? Dice, ¿para qué? Dice, si no voy a ganar un Y no, chavo. ¿qué voy a conseguir? Porque tú dices, voy a Cartago, me la juego, pero hostia, tío, me meto y pillo oro, o pillo esto de un templo, de lo que sea. Sí, no, y ¿Cómo saben que la campaña durará como mucho 1 o 2 años y me habré forrado. Pero en Hispania, que cada vez se alargaban más las campañas y que eso No, no, modificó. ¿y qué me llevo de allí? Ujú. Porque es que no te puedes llevar ni a esclavos. Es Porque que te llevas a un esclavo y te llevas a tu casa a un tío que te va a matar al día siguiente. no, y parece que no, pero es que condicionó enormemente el devenir de la historia de la República Romana, o sea, lo modificó sustancialmente, porque ahí entraremos ahora en el último punto que antes has mencionado por encima, o sea, el cambio del calendario, que eso también sería interesante saber por qué. ¿Vale? A ver, tú ya, como bien sabes, los romanos empezaban el calendario por el ciclo agrícola y empezaban el 15 de marzo. A ver, ¿por qué empezaban el 15 de marzo los romanos? A ver, los romanos eran un pueblo agrícola y entonces lo que hacían era preparaban sus campos para las siembras, se preparaban, entonces iban a la guerra y recogían siembra, ¿vale? Entonces seguían un ciclo y ese ciclo tenía unas fechas determinadas y con que eran muy supersticiosos y estaban mucho con el tema de los dioses, pues todo iba muy marcado. ¿Qué es lo que les ocurre? Cuando deciden de meterse contra los celtíberos y tienen su gran primer fracaso en Vulcanalia, dicen, señores, con esta gente, si queremos ir a por ellos y queremos conseguir ese pasillo que tanto lo necesitamos para ir a buscar eso, no vamos a poder.
Yo en la ficción lo monto como que llaman a uno y este da la explicación del por qué no van a poder. No vais a poder, porque vuestro tiempo no da para eso. Y aparte, tú imagínate la meseta, el frío que hace en la meseta. Cuando en la zona, piensa que es muy parecido a la zona de Molina de Segura, la parte de Soria, que puedes llegar a 10, 15 bajo cero en invierno. Pues claro, morían allí pero como ratas. Entonces, ellos no sabían que no podían acabar. O sea, no era como ir, voy a esta ciudad, voy a por ella y los destruyo. No, 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 no. Es la cabeza de Hidra. Tengo que acabar de otra manera con ellos. Me tengo que asentar a hacerlo muy militar romano, que es, me posiciono en la frontera del Ebro, entro dentro, cojo la siguiente ciudad, me posiciono y sigo el movimiento tipo Risk, poco a poco para adentro. Es la única manera. Entonces se dieron cuenta que tenían que cambiar la fecha. Si iban a la guerra el 15 de marzo, no llegaban. Entonces dijeron, señores, pues vamos a cambiar la fecha. Empecemos el 1 de enero. Claro, Y cogemos. porque los cónsules ocupaban el cargo, si no voy mal, en los idus de marzo, que era el día 15, y Claro, entre que son elegidos, bueno, que eran el año anterior, pero que ocupan ocupan el cargo, planifican la campaña, organizan la leva y se van para allá, porque allí perfectamente podían ser 2 meses de viaje, o sea, ya nos estamos plantando en medio del en verano. junio, claro, si iban en junio, pero claro, ahora tú imagínate, ponte en julio, agosto, una campaña en la meseta castellana con 40 grados. Y dices, ya ataco a quién aquí. Me meto por qué desfiladero que me van a tender emboscado por todos lados. ¿Cómo ataco a esta gente? ¿Por dónde me meto? Hostia. Para, esto hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cambiamos fechas y ganamos meses. Bueno, y aún así, si te fijas, Escipión Emiliano tiene que repetir un año más. Casi todos los que llegan a España tienen que repetir como procónsules, porque no les da tiempo. Y aún así, si analizas, dices, bueno, Galba contra Viriato, bueno, que aún no era Viriato, el líder, contra los lusitanos, dijo para acabar con ellos, los engañamos. Vamos a engañarlos. Y los matamos a todos juntos. Pero engañándolos. Pero en lucha de combate, ¿no ves que no se enfrentaban con el mismo sistema? No querían batallas campales. Es la guerra de guerrillas. Son emboscadas. Y aparte otra cosa que mucha gente no menciona. La caballería que tenía Hispania no la tenía Roma. Los caballos romanos no suben por los sitios que suben los caballos de celtíberos. Entonces, esa caballería no valía para esos lugares pedregosos. Ni subían por rampas como subían los otros. Se les escapaban continuamente. Entonces, se dieron cuenta que, señores, aquí tenemos que cambiar el chip si queremos conquistar esto. Y yo creo que lo hicieron bien, los romanos. Dijeron, ¿qué es cuestión de tiempo? Pues hagámoslo con tiempo, poco a poco. Lleguemos hasta el Ebro, pasemos el Ebro, pondremos otro posicionamiento, nos iremos haciendo con la gente de allí, iremos usando nuestras artimañas, con pactos con historias y tal, iremos avanzando poco a poco, hasta dejarlos a estos aquí acorralados. Pero antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Conseguir que el Mare Nostrum sea nuestro, tener el control en Grecia. Vale, ya lo tenemos. El Mare Nostrum nuestro, sí, ya nos hemos cargado a Cartago. Vale, pues ahora podemos ir por los desgraciados estos de aquí. Bueno, pero antes de ir a por estos, tenemos que acabar con el que fue para ellos el terror más bestia de todos, que fue Viriato. Luego, cuando entremos en el segundo o tercero, verás por qué fue el terror. Entonces, fueron por partes, fueron hábiles los romanos, no tuvieron prisa, lo hicieron correcto. En el fondo, los que hayan jugado alguna vez al Risk sabrán que gana la partida del Risk aquel que va controlando las fronteras y va avanzando todas las fuerzas que tienen hacia más adelante. Bueno, pues aquí hizo eso. ¿Cuántas legiones se necesitaban para controlar España? O después la Galia, o después tal. Bueno, pues todas esas luego, una vez que ya la zona fue romanizada, acabó con una legión que controlaba toda España.
El resto se fueron al Danubio, a la frontera del Rin. Bueno, pues eso es lo que intentaron los romanos, lo hicieron muy bien hecho. Primero metemos todo el conglomerado en la península, conquistamos todo lo que nos interese, y una vez que sea la península entera, que no se consiguió hasta Augusto, nuestra, entonces, que ya sea todo romanizado, que ya esté la Pax Romana aquí, seguimos para adelante. Roma hizo lo correcto, ¿eh? Lo que tenía que hacer. Sí. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por haber venido a darnos este baño de historia. Hemos contextualizado muy bien este periodo de la historia que engloba la primera novela. Quedan 3 más, así que ya sabes, cuando quieras vienes aquí a esta tu casa y seguimos contextualizando Sí, las pero ya la novelas. siguiente es Novendalia, que entraremos. Novendalia piensa que es una tragedia griega, como te he comentado. Vulcanalia es el preludio. Novendalia es el nudo y está a medio camino un poco. El ocaso de Tanit sería medio nudo, medio ya desenlace, ¿vale? Es que ya los títulos son una declaración de intenciones. Veremos que también ese título está cargado de mucho significado. Hemos visto por qué Vulcanalia y todo lo que ello engloba, que para mí yo creo que era lo más importante. He intentado enfocar la charla en torno al propio título del libro. Hemos visto las relaciones que tenían los diferentes pueblos hispanos, que trajo a Roma a la península ibérica, desde diferentes puntos de vista, cómo funcionaba el sistema agrario, la religión. Yo creo que ha sido una charla muy completa, ¿no te parece? Yo creo que sí. A ver, yo lo que he intentado, porque en un primer momento pensé, bueno, vamos a ver, empezamos con datos. No, es que, a ver, yo creo que el que nos ve, o el lector que luego nos escuche, lo que quiere ver es esa frescura en datos de esa tertulia, de como que estamos hablando en plan tertulia, y que vas comentando los datos y los porqués. Y aquí la pena, ahora mismo la gran pena es que no te pueda salir por aquí fulanito de tal y te diga, oye, ¿y esto por qué esto? Y se lo contestes, ¿no? Que eso ya llegaremos algún día. Ahora el tema yo creo que es ir profundizado poco a poco así, pero en plan distendido, no atosigando de datos, porque para eso ya están los libros, que puedes mirar lo que quieras, y entonces hacérselo a la persona amén, y que entiendan el porqué, que no ha cambiado tanto lo que pasó con Roma, que lo que está pasando ahora no deja de ser muy similar. Bueno, y aprendamos un poco la lección. Totalmente. Bueno, a ver si podemos tener esta charla un día en una taberna real. Nos salimos de nuestra taberna virtual, que bueno, que se dará. Se está trabajando en ello arduamente. Sí. Pues nada. Yo creo que sí, que haremos algo chulo. Y a ti, Kirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, et gaudete, Kirites. ¡Hasta otra!